Y vamos a ampliar este tema precisamente con el doctor Leonardo Salazar de la Universidad de Concepción en Chile. Leonardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Hola Pepe, no sé si me escuchan bien. Sí, te estamos escuchando y viendo muy bien, Leonardo. ¿Cómo Pepe, estás? muchas gracias por la invitación y los felicito por este programa donde pueden participar los estudiantes. Fue muy agradable escuchar, digamos, lo que está pasando con la economía ecuatoriana. Gracias a Ginger, Odali y a Dani, que dio un muy buen resumen, digamos, de las últimas cifras macroeconómicas chilenas. Muy bien, Leonardo, y precisamente lo dejamos a Dani, quien va a realizar la entrevista contigo. Leonardo va a hacer tu presentación formal y luego pues comenzará ya un poco a dialogar para que nos expliques cómo está Chile, cómo lo deja Sebastián Piñera y cuáles son las perspectivas de cara a las elecciones del día de mañana. Continúe, Dani, por favor, adelante. Sí, gracias. Primero, una reseña. El economista Leonardo Salazar obtuvo su licenciatura en Economía en la Universidad de Concepción, en Chile, y un máster en Economía y un PhD también en Economía en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca. Actualmente es profesor asistente en el Departamento de Economía de la Universidad de Concepción, es investigador del Centro INCAR, Centro de Investigación Interdisciplinario para la Acuicultura Sostenible, y de la iniciativa EFD, Environment for Development, no sé si lo pronuncié bien. Sus áreas de investigación son análisis de series de tiempo, economía laboral, macroeconomía y cointegración. Sus investigaciones han sido publicadas en Aquaculture Economics and Management, Journal of Applied Economics, Econometrics, entre otros. Muchísimas gracias, economista Salazar, por la oportunidad. Para mí es un honor tener la oportunidad de conversar con usted en esta ocasión. Gracias, Dani. Economista, el día de mañana, como lo indicábamos, se llevará a cabo en Chile lo que analistas políticos denominan las elecciones presidenciales más importantes de los últimos 30 años. ¿Qué le parece si empezamos analizando el contexto, haciendo una evaluación del mandato presidencial de Sebastián Piñera? ¿Cómo cree usted que ha sido el desempeño económico en estos últimos 4 años? Bueno, es como bien relativo dar una respuesta totalmente certera porque lamentablemente durante el gobierno de Sebastián Piñera tuvimos dos, digamos, eventos importantes. El primer evento importante fue un estallido social que hubo en Chile en octubre del año 2019, que de inmediato provocó efectos negativos en la economía. Y segundo, tenemos el efecto de la pandemia. Por lo tanto, al momento de hablar, digamos, del performance de la actividad del gobierno de Piñera, hay que obviamente tratar de limpiar esos elementos y lamentablemente, al parecer los elementos digamos, se mezclaron y provoca, digamos, un efecto negativo si uno lo mira en términos netos, por ejemplo, comparado con el primer gobierno de Piñera. Este es el segundo gobierno de Piñera. Piñera ya había estado en el gobierno tiempo atrás. Por lo tanto, comparado con el primer gobierno de Piñera, este es bastante más malo, digamos, en términos macroeconómicos. Tuvimos una tasa de desocupación que se disparó, que de hecho más adelante a lo mejor le puedo mostrar unos gráficos. Efectivamente la inflación, vamos a cerrar con una inflación que Chile no está acostumbrado. Normalmente la inflación se mantiene en torno al 3%, actualmente está en torno al 5%, y se plantea que es probable que durante este año se cierre en una inflación cercana al 6%. El Producto Interno Bruto, como mencionó Dani, el crecimiento efectivamente es alto, digamos de 2 dígitos, lo cual uno pensaría que es súper bueno para un gobierno, pero lamentablemente eso ocurre, Dani, porque el periodo de comparación o la base de comparación es baja. Si lo comparamos con el año anterior, durante el cual el PIB de hecho decreció y por lo tanto tuvo un crecimiento negativo, era bastante obvio que tendríamos que tener un crecimiento bastante alto. Y ese crecimiento está explicado, como bien indicada, en gran parte por la demanda interna que ocurrió en Chile, y eso ocurrió producto potencialmente de lo que se argumenta de los retiros de los fondos de pensiones. Lamentablemente, durante la pandemia, el gobierno estuvo muy atrasado en cuanto a la ayuda social. Muchas personas perdieron su empleo, muchas empresas tuvieron que cerrar debido a la pandemia, se aplicaron cuarentenas que son sumamente duras durante largo tiempo, eran dinámicas en distintas regiones. Por lo tanto, la ayuda demoró mucho en llegar, la ayuda directa al gobierno. Entonces, ¿qué hicieron los parlamentarios dijeron, bueno, tenemos que ayudar a la gente. ¿Y cómo lo ayudaron? Bueno, permitieron que la gente pudiera sacar de estos fondos de pensiones, que son aquellas cotizaciones que tenemos que nosotros hacer mes a mes para nuestra vejez, que se transforma en nuestras pensiones.
y por lo tanto efectivamente ocurrió un primer retiro, un segundo retiro, un tercer retiro, durante el cual nosotros estábamos en este caso permitido retirar el 10% de los fondos de pensiones. Eso obviamente generó un exceso de liquidez. Las personas efectivamente pagaron un montón de deudas, pero además pudieron comprar bienes que antes no podían acceder. Por lo tanto, eso obviamente generó una presión inflacionaria debido a que en este caso había una mayor demanda en la economía que oferta en este caso para poder satisfacerla. Y ahora, de hecho, está en juego un cuarto retiro. Por lo tanto, eso hace que la incertidumbre sea más alta y que digamos que la potencial presión inflacionaria también, ¿cierto?, siga a la baja más que, o sea, la alza más que la baja. Entonces, en términos netos, lamentablemente el gobierno de Piñera va a cerrar con una serie de efectos negativos, pero yo también diría que esos efectos negativos no se atribuyen directamente al desempeño del gobierno, sino también a efectos, digamos, o choques, digamos, no programados como los efectos de la pandemia. Economista, usted mencionó algo importante. Usted dijo que debido al estallido social, o corrígame si entendí mal, que debido al estallido social hubieron problemas en la economía chilena, pero uno creería que es debido a problemas en la economía chilena que hubo un estallido social. ¿Cómo entendemos eso? ¿Qué lectura le podemos dar? Sí, ahí es como un problema de endoxogeneidad de qué causó a qué. Pero bueno, por largo tiempo yo diría que este estallido se provocó, es un descontento social. Es un descontento social que se asociaba, por ejemplo, al aumento de la corrupción que se estaba viendo en Chile, a la desigualdad en términos de ingresos que tenemos actualmente en Chile, que lamentablemente, independiente del gobierno, sea derecha o izquierda, no hemos podido reducir, siempre se ha mantenido tan mala como ha estado. De hecho, por ejemplo, solamente para un dato, dentro de los países de la OCDE, Chile es, digamos, que el segundo con peor distribución del ingreso, lo cual obviamente es súper malo. Esto quiere decir que la mayoría de la riqueza de Chile se centra en un grupo bastante pequeño y obviamente el resto digamos, no accede a un porcentaje interesante de esa distribución. Hay problemas con el salario mínimo que tenemos en Chile, que se considera que es muy bajo. De hecho, por ejemplo, si consideramos que tenemos una persona en un hogar de cuatro personas que recibe el salario mínimo, automáticamente ese hogar califica como pobre, porque el ingreso mínimo actualmente en Chile ronda los 400, yo diría $415 aproximadamente, y eso debido al aumento del costo de la vida, que también es otro problema que gatilló el estallido social. Digamos, no se pudo... o sea, con ese aumento en el costo de la vida se hace insostenible, digamos, vivir en base a un salario mínimo. Todos esos elementos se confabularon y efectivamente causaron este estallido social. Lamentablemente, este estallido social provocó el cierre de muchas actividades económicas porque hubo muchos desmanes, los negocios quebraron, no podían operar porque hubo toque de queda. O sea, hubo un montón de cosas que gatillaron esto, hubo aumento en la desocupación, por lo tanto. Entonces, efectivamente, el estallido social se considera que es una de las causas que, digamos, gatilló esta disminución en la actividad económica, que de hecho, después más adelante a lo mejor puedo mostrar en un gráfico, durante 2019 tuvimos una caída en nuestro crecimiento económico. Además, producto de este estallido, se generó ahora esta nueva incertidumbre que tenemos y que, digamos, es algo que también ha gatillado, por ejemplo, que el dólar en Chile esté muy alto. Esto quiere decir que el precio de la moneda chilena, que el peso, se haya depreciado bastante, y que es la elaboración de la nueva constitución. Producto del estallido, obviamente, una de las formas de subsanarlo fue someter a un referéndum donde efectivamente las personas en Chile dijeron que querían una nueva constitución, donde esta nueva constitución tenía que garantizar ciertos aspectos sociales, y esa constitución está en progreso, y esa se va a conocer recién, yo creo que durante el año 2022. Esto quiere decir que, además de la incertidumbre de saber quién va a ser el presidente que va, ¿cierto?, a empezar a gobernar el año 2022, vamos a tener la incertidumbre de qué va a estar en esta constitución también el año 2022. Por lo tanto, eventualmente el programa del presidente que venga el siguiente periodo puede que tenga elementos que sean muy distintos a lo que se planifique en la constitución que se va a empezar a regir el siguiente periodo. Por lo tanto, todos estos elementos se confabulan y generan esta incertidumbre que hace que las cifras macroeconómicas y también algunas microeconómicas sean bastante volátiles en el último trimestre. Y frente a todo este contexto, ¿cuál será el principal desafío económico para el presidente entrante? Bueno, yo creo que el principal y el más importante de todo es la inmensa carga en términos de arcas fiscales.
Debido a la pandemia, el gobierno está gastando mucho dinero, se está endeudando, aunque algunos dicen que, digamos, que el porcentaje de deuda es inferior comparado con otros países de la OCDE, pero Chile no es un país que esté acostumbrado a endeudarse. De hecho, en Chile hay una regla fiscal que hay que seguir en cuanto al superávit estructural que se espera, y por lo tanto los niveles de deuda efectivamente, comparado con periodos anteriores, bastante más altos. Entonces, el nuevo gobierno, o quien asuma ya a partir de marzo del año 2022, va a tener que lidiar efectivamente con arcas fiscales que, digamos, bastante paupérrimas. Van a tener que eso hacerlo compatible con crecimiento, porque esa es la forma en la cual podemos nosotros obtener mayor ingreso. Y yo diría que esa es una de las principales desafíos de quien venga, digamos, o quien siga al gobierno de Sebastián Piñera. Esto quiere decir que el programa de quien salga va a tener que ser lo suficientemente inteligente para lograr aumentar el crecimiento económico, pero además, en este caso, que ese crecimiento económico sea compatible con lo que va a indicar la nueva Constitución y con las demandas sociales que todavía están pendientes. Claro que sí. Le agradezco bastante por su tiempo, economista. Creo que el profesor Díaz le tiene preguntas también, me parece. Perfecto. Muchas gracias, Dani. Sí, Dani, muchas gracias. Bueno, únicamente, Leonardo, preguntarte, tal vez ya pasando a una parte un poquito más política, ¿cómo están allí las tendencias para las elecciones del día de mañana? Entiendo que hay 6 candidatos que Exacto. están allí peleando, digamos, entre comillas, por la presidencia de la República. ¿Y qué dicen un poco las encuestas, las expectativas? Nos interesa también acá saber qué candidato a lo mejor está representando una posición de derecha, que podríamos decir, o a lo mejor cuál de ellos está representando una posición de centro derecha o de extrema derecha, que no sé si haya esa tendencia que la tenemos en Europa y que también nos llega por acá en algunos países de América Latina, y qué candidatos están en cambio en el otro extremo, representando una posición más socialista, más de izquierda, y cómo van allí las tendencias para el día de mañana, Leonardo. Efectivamente, hay como una, y los expertos lo definen como una polarización, debido a esta, digamos, inmensa variedad digamos, de candidatos que tenemos, y sobre todo porque las encuestas, por lo menos se conocieron hasta la semana anterior. Esta semana no se puede publicar ningún tipo de encuesta para no influir, digamos, en la decisión que tengan las personas. Pero hasta la semana anterior, las encuestas están liderando o está siendo liderada por 2 candidatos, José Antonio Kast, que efectivamente es de ultraderecha, y también tenemos el otro extremo, que es en este caso Gabriel Boric, que es de izquierda. Entonces tenemos 2 sectores que están bastante polarizados. Todos también apuntan a que esto no va a ser, o sea, en las votaciones que tenemos mañana domingo no se va a elegir al presidente, sino que se elige realmente quien pasa a segunda vuelta. Todo apunta a que vamos a tener que tener una segunda vuelta en diciembre de este año para poder realmente elegir quién es el presidente. En Chile, si el candidato no obtiene 50% más, digamos, de las votaciones, automáticamente se genera la segunda vuelta. Y efectivamente, en esta segunda vuelta se espera que sean 3 candidatos los que podrían, o 2 candidatos que podrían pasar. Está el de ultraderecha, que es José Antonio Kast, que acabo de mencionar, que tiene una visión bastante, digamos, importante digamos, de cuál es el rol del Estado. Quiere que el rol del Estado sea el mínimo posible. Obviamente garantiza la libre competencia, libre mercado, que es lo esperable. Tenemos por otra parte a Gabriel Boric, que en este caso es de izquierda, por lo tanto lo que fomenta es todo lo contrario. Él, cierto, fomenta el rol del Estado como principal agente que promueve el crecimiento en la economía. Y además, ahora también tenemos una candidata que de hecho es la única mujer que es de centro izquierda, que es Yanna Proboste, que ella, digamos, está como en el medio de ambos. O sea, ella efectivamente dice que el rol del gobierno es importante, pero del Estado, perdón, pero también ella también, cierto, ve los puntos positivos del libre mercado, en este caso. Por lo tanto, las elecciones de mañana van a estar sumamente interesantes. Se han generado debates entre los candidatos que son sumamente interesantes y donde han dado su punto de vista respecto de qué podríamos esperar si es que cada uno de ellos, en este caso, es elegido. A ellos se le preguntan elementos como qué va a pasar con la inversión, qué va a pasar con por ejemplo, con el crecimiento económico, qué va a pasar con la libre competencia en términos económicos, y cada uno tiene su propuesta y, digamos, son todas, algunas, son bastante, yo diría osadas, dada la incertidumbre del crecimiento económico. Recordemos que los programas se financian con crecimiento económico, por lo tanto, si el crecimiento económico, que de hecho actualmente efectivamente va a cerrar un 11% más o menos el año 2021, pero para los siguientes años se espera que sea un 2 o un 1,9%.
va a influir bastante, digamos, en lo que ellos puedan cumplir de esas promesas que están entregando. Ahora, ¿cuál de ellos es el candidato oficialista? ¿Hay algún candidato que sea el oficialista, digamos, que está en el mismo partido o en la misma línea de Sebastián Piñera? Bueno, está, en este caso tenemos el caso de Sichel, que el candidato, digamos, que sería la continuidad, a pesar que él, digamos, se desmarca, pero sería naturalmente la continuidad natural de Sebastián Piñera, pero la encuesta todo indica que él no pasa a segunda vuelta. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a estos extremos que son Boric, que es un candidato muy joven, que es de izquierda, y José Antonio Kast, que es de ultraderecha. Ok, para finalizar, Leonardo, el tema de los Pandora Papers, que sabemos que, no sé cómo le llamen en Chile, aquí le llamamos la Asamblea, entiendo que en Chile es Asamblea también, ¿no? El Congreso de Diputados lo va a llevar a juicio político a Piñera. ¿Qué tanto este tema en el cual se ha visto involucrado Piñera, la familia de él, los hijos, a lo mejor entraron también en el debate electoral y por allí tal vez restaron ciertas expectativas de voto para el oficialismo? O sea, yo creo que todo esto de los Pandora Papers surgió justo en un momento clave. Lamentablemente, obviamente, la imagen de Sebastián Piñera cayó bastante, la aprobación bajó de inmediato bastante en la encuesta cuando pasó esto. Ahora este juicio político, aquí se llama acusación constitucional, ya fue desaprobado, o sea, no va a seguir adelante. Se consideró que, porque él ya había sido, digamos, cuestionado en una primera instancia, y en esa primera instancia el Tribunal Constitucional señaló que todo lo que había hecho Sebastián Piñera estaba dentro del marco legal digamos, que predomina en Chile, y por lo tanto los nuevos antecedentes que se conocieron en esos Pandora Papers, que era las ventas de unos negocios mineros, en los cuales se comprometía Sebastián Piñera, en este caso, a no declarar la zona minera como una zona de conservación de la naturaleza. Se considera que ya estaba expuesto en situación anterior y por lo tanto, digamos, salió libre de ese juicio. Pero efectivamente eso de inmediatamente manchó, digamos, la imagen, y obviamente cuando se afecta la imagen de un mandatario que es de derecha, actualmente, y eso automáticamente afecta, digamos, al candidato oficialista. Por lo tanto, se traspasa ese efecto negativo al candidato oficialista y hace que también caiga en las expectativas y en base a la aprobación. Leonardo, muchas gracias por tu tiempo, por haber estado el día de hoy con nosotros y recibe desde aquí, desde el hermano país de Ecuador, nuestros sinceros deseos de que el día de mañana sea una fiesta democrática en Chile, que los queridos hermanos chilenos tengan la claridad de mente, de corazón para poder decidir bien sus destinos y que puedan salir adelante, porque los problemas que tenemos los países de América Latina son problemas comunes, ¿verdad? El desempleo, la pobreza, el bienestar de nuestra población. De todo corazón deseamos, Leonardo, que Chile elija lo mejor y que salgan adelante con sus problemas económicos y sociales. Mi agradecimientos, Leonardo, a nombre también de todos los estudiantes del Club de Economía. Un abrazo y esperamos tenerte en una próxima oportunidad aquí con nosotros. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a todos los estudiantes del Club de Economía. Los felicito por esta iniciativa que tienen y espero que hacia adelante sigamos manteniendo este tipo de actividades. Muy amable, Leonardo, muchas gracias. Allí lo tuvimos desde la Universidad de Concepción en Chile a Leonardo Salazar, quien nos ha dado una visión bastante completa de la situación económica y también de del ambiente electoral en el hermano país de Chile. Vamos a entrar ya